El tema de hoy es la reforma constitucional de 1860 y nosotros venimos viendo, hemos visto cómo se llegó a la Constitución de 1853 y cuando nos tocó ver la Constitución de 1853 propiamente, nos ocupamos de una parte de la historia. La parte de la historia que tuvo que ver con Urquiza, su grupo y los convencionales que asistieron a la convención. Solamente mencionamos que la provincia de Buenos Aires no asistió y que el país se dividió. Nos falta la otra parte de la historia, que qué pasó con esa división. Y esa parte de la historia tiene mucho que ver desde 1852 con la reforma de 1860. Cuando se produce en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1852 el golpe de Estado que desaloja a Urquiza de Buenos Aires y en el cual el grupo político liberal de los exiliados recupera el control político de la ciudad, ahí ya estaba planteada la divergencia que iba a llevar a la reforma de 1860. ¿Por qué se produjo el golpe de Estado del 11 de septiembre? La cuestión se remonta a los primeros días después de Caseros. Caseros tuvo lugar, ustedes conocen, el 3 de febrero de 1852. Ese día tuvieron gran protagonismo los embajadores de Brasil, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La ciudad quedó como ciudad abierta, sin Estado, sin fuerzas de seguridad, sin custodia para los civiles. O sea, lo que hubo después de la derrota fue una desintegración del Estado rosista. Rosas escribió su renuncia en el sitio exacto es la placita que está en Juan de Garay y Entre Ríos, ahí. Del campo de batalla retornó cabalgando a la ciudad, cruzó el riachuelo por Barracas, se dirigió a ese lugar y en ese lugar redactó a lápiz la renuncia que se la dio a su edecán que la lleve a la legislatura. Él, mientras tanto, se va solo a lo que fungía como embajada británica, que era la casa del embajador. Y ahí se asila y a la noche lo sacan de la ciudad, para nunca más volver. La renuncia, la legislatura la considera, la acepta y se autodisuelve. Y claro, la considera, la acepta y se autodisuelve. La policía rosista se desbanda, hay 5.000 fugitivos del ejército de él que se concentran en Plaza de Mayo en forma totalmente desorganizada, mientras empiezan a entrar a la ciudad las tropas de Urquiza y sálvese quien pueda. Hubo muchísimas ejecuciones simplemente por haber sido rosista, centenares. Se calcula en 800 ejecuciones en los primeros días simplemente por haber sido rosista. Y los colgaban, los cadáveres los colgaban a la vera de lo que hoy es la Avenida del Libertador, o sea que era el camino para transitar desde el centro de la ciudad hasta la Casa de Rosas, donde se había instalado Urquiza.
Urquiza, muy poco tiempo después, 5 de abril, convoca a los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y Buenos Aires. Él había nombrado, o sea, la misma noche que él entra en Buenos Aires, la noche del 3 al 4 de febrero, recibe a los embajadores y estaba con ellos Vicente López y Planes, que era en ese momento el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. O sea, Vicente López y Planes venía de la administración rosista, fue lo único que quedó. Y en esa situación de desintegración del Estado, donde no hay gobernador, no hay vicegobernador, no hay legislatura, aparece el presidente del Superior Tribunal de Justicia y Urquiza lo nombra inmediatamente gobernador provisorio de la provincia. Vicente López y Planes no era, por otra parte, un desconocido de la política, porque le tocó el mismo papel cuando renunció Rivadavia y fue nombrado presidente provisorio por el Congreso por unos pocos días, hasta que se disuelve la Autoridad Nacional. Después fue durante muchos años, desde 1800, Rosas lo nombra en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en 1840, e incluso es Vicente López y Planes el que, como presidente del tribunal, lleva el juicio contra los hermanos Reinafé por el asesinato de Facundo. O sea, doy todos estos datos porque existe o está instalada la idea de que el gobierno de Rosas carecía de ninguna forma orgánica, que Rosas hacía lo que quería y como quería y que no tenía ninguna institución y la respetaba. Y en realidad estos datos conmueven un poco esa ficción porque, bueno, hay cierta continuidad del Estado. En realidad el que quería desintegrar al Estado de Buenos Aires era Urquiza, y ahora lo vamos a ver enseguida. Lo nombra entonces a Vicente López gobernador provisorio y convoca inmediatamente elecciones para constituir una nueva legislatura. Las elecciones estaban convocadas para el 11 de abril. Pero el 5 de abril convoca a los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, porque esos eran los estados que habían suscrito en 1831 el Pacto Federal, que es el antecedente inmediato de la Constitución y que tenía en su articulado una cláusula que preveía la convocatoria a la Constitución, a una constituyente, cuando se hubiera pacificado el país. Ahí el 5 y 6 de abril, esta conferencia, este encuentro de estos 4 gobernadores, que en realidad fue convocado por Urquiza, porque Urquiza se autodesignó. Urquiza se hace designar ahí encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, que era el puesto que había tenido Rosas, pero lo había tenido Rosas en tanto gobernador del Estado de Buenos Aires. Y esto venía de las circunstancias en las cuales se habían disuelto los poderes nacionales. Cuando Rivadavia presenta su renuncia en 1827 y el Congreso se la acepta, antes de disolverse, encomienda al Estado de la provincia hacerse cargo de las relaciones exteriores y la guerra. Y esto era muy importante porque Argentina estaba en guerra con el Brasil en ese momento. Entonces, en el protocolo de Palermo, Urquiza trae ese antecedente y trae el antecedente del Pacto del 4 de enero de 1831, en los considerando de manera bastante alambicada, intenta legitimar
que se lo nombre a él como encargado de las relaciones exteriores, y ya ahí hay una cuestión con los fondos de la aduana que empieza a generar ruido con la gente de Buenos Aires. El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 tenía una cláusula adicional secreta que estipulaba que, como las provincias se habían comprometido entre sí a ayudarse y levantar ejércitos y proveer una a la defensa de la otra, pero la única que tenía fondos era Buenos Aires y salían de la aduana, esta cláusula adicional lo que establecía es que el gobierno de Buenos Aires se comprometía a poner el dinero para sostener a los ejércitos de la provincia. Este era Rosas, que estaba garantizando su propia seguridad política. Denme los ejércitos, muchachos, yo se los pago. Los otros no tenían plata para eso. Pero Urquiza levanta esto, lo levanta de manera encubierta, porque él se hace nombrar director de encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, y en un artículo el protocolo de Palermo no tiene articulado, es una declaración, tiene considerándose la declaración, y en un párrafo de la declaración invoca para tener acceso a los fondos que le demande su tarea el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que, leído para el entendedor, era: el Pacto Federal lo autoriza a sacar fondos de Buenos Aires, saca fondos de Buenos Aires. Ahí empieza. Porque en definitiva, todo lo que lleva al conflicto entre Buenos Aires y la Confederación era quién se quedaba con los fondos de la aduana, que eran casi el 100% de los recursos fiscales de la provincia. Después del protocolo de Palermo, donde realmente, si ustedes lo analizan, ¿quiénes son los 4 que votan que Urquiza es el encargado de Relaciones Exteriores y tiene autoridad para sacar fondos de la aduana? Gobernadores. Ajá. Urquiza, gobernador de Entre Ríos, el mismo. Vicente López, un hombre sin ningún tipo de fuerza, ni respaldo, ni construcción política, que lo había puesto Urquiza. Usted es el presidente del Superior Tribunal, bueno, ahora es gobernador, vaya y hágase cargo. El gobernador de Corrientes, que en realidad no era todavía gobernador, el que va como delegado de Corrientes en representación del gobernador, se llamaba Pujol. Y justo en ese momento él estaba maquinando reemplazarlo al gobernador, cosa que logra solo 10 días después de el protocolo de Palermo, con el apoyo de Urquiza. O sea, era Urquiza, era él mismo. Era como si cualquiera de nosotros tiene un negocio, toma 4 empleados y dice: miren, vamos a hacer una cooperativa, firmen acá. Es lo mismo. Era Urquiza que se autodesigna. Después del protocolo de Palermo, el 11 de abril se hacen las elecciones, pierde Urquiza. Las elecciones las ganan los del Partido Liberal, que son básicamente Sarmiento y Mitre, y obtienen mayoría en la legislatura. Hay una carta bastante conocida que le escribe Sarmiento a Mitre al día siguiente de las elecciones, donde hay un párrafo que dice: fue fácil ganar las elecciones. Algún mazorquero que andaba por ahí
a punta de pistola o de cuchillo le hacíamos entender rapidito a quién tenía que votar. Esto lo escribe Sarmiento. ¿Lo escribió? ¿Qué? ¿Lo escribió? Sí, Qué sí. bárbaro. Lo escribió. Y está publicado, lo publicó Las cartas a Mitre. en su momento el Centro Editor de América Latina. Sacó una colección sobre documentos de la política argentina y ahí transcribió esta carta. Esa misma semana, Urquiza empieza a preparar la reunión de San Nicolás, porque el protocolo de Palermo también convocaba a los gobernadores a reunirse en San Nicolás como paso previo a la convocatoria de una constituyente. Convocaba el pacto federal, decía ya está lograda la pacificación, entonces hace falta convocar una constituyente. Para convocar una constituyente y prepararla, los convoco a todos a San Nicolás para el 25 de marzo. Entonces él tenía que preparar la reunión de San Nicolás. Y convoca en forma no pública a los dirigentes políticos más conspicuos del interior, partidarios a él, y de Buenos Aires. Él sabía que tenía un problema en Buenos Aires. Y en esa reunión presentan un plan, él hace presentar un plan. Ahí está José María Pico, está Vélez Arfield y hay otros más, pero digamos el que se destaca ahí entre la oposición a Urquiza es Vélez Arfield. Este plan que Urquiza presenta contemplaba la constitución del país y la federalización de la ciudad de Buenos Aires, o del partido de Buenos Aires, para instalar allí la capital, y que el resto del territorio de la provincia se iba a dividir en dos. Este plan de la federalización de Buenos Aires y la división de la provincia en dos, a lo que apuntaba era quebrar el poder de la oposición, que él sabía que tenía en Buenos Aires, pero él no lo inventó, porque ese plan era exactamente el mismo que había presentado Rivadavia con su ley de capitalización en 1826 y que no lo pudo imponer. Hay un testigo presencial de esto, Pico, Francisco Pico, que escribe en una carta que dice que cuando se presenta el plan había entre la gente de Buenos Aires un silencio horrorizado. Esta es la frase que él utiliza, pero ahí ya estaba el germen de la cuestión. O sea, se queda con la capital como territorio federalizado, se queda con la aduana, les divide la provincia. Lo que se estaba discutiendo es quién iba a ser el grupo político hegemónico en la Argentina ya regida por una constitución. Y Urquiza venía sin ninguna duda a quebrarle el espinazo al grupo de Buenos Aires. Quería quedarse él con todo el poder. Ya ahí la cuestión... Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. La cuestión estaba, digamos, complicada, pero se iba a poner todavía más complicada, mucho más complicada, con el acuerdo de San Nicolás. Ya en ese momento, después de que lo que se había conversado en Palermo a mediados de abril empieza y las tratativas siguieron, empieza a circular en la capital, empiezan a aparecer artículos muy críticos en los diarios. Ahí había en ese momento en Buenos Aires 3 diarios
Uno, el dueño era Mitre, que se llamaba Los Debates. El otro, el dueño era Bresarfield, que se llamaba El Nacional. Y había un tercer diario que los dueños realmente no pasaron a la historia, pero ese era el diario oficialista que digamos, sostenía a Urquiza. Se llega al acuerdo de San Nicolás y ahí pasan algunas cosas interesantes. Bueno, se los cuento porque no lo encuentran. Lo van a encontrar ustedes leyendo esto. Cuando llegan a San Nicolás, está presente, junto con los gobernadores y con Urquiza, invitado por Urquiza, el embajador de Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos le escribe a su cancillería, al secretario de Estado, cuando todavía no había empezado la reunión, todavía no se ha hecho nada, pero circula el comentario entre los asistentes que se va a hacer todo lo que Urquiza quiera. Así, directamente. O sea, estaba absolutamente preparado. ¿Y qué era lo que Urquiza quería? Básicamente el acuerdo de San Nicolás establece la convocatoria a un congreso constituyente para septiembre, era mayo. Tiene un artículo donde prácticamente le veda a las provincias dar instrucciones a sus diputados, tenían que venir sin instrucciones, no podían darle instrucciones. El Urquiza que instruía. Un poco más, Estados Unidos. un poco más elaborada la cuestión. Mac. Hay un siguiente artículo que dice que tienen que nombrar diputados al Congreso, las provincias tienen que nombrar diputados a personas de reconocido patriotismo, moral y convicciones acordes con la unidad nacional. O sea, en una palabra les estaba diciendo, yo les voy a decir a quién tienen que nombrar. Crea una autoridad nacional porque crea el cargo de director provisorio de las provincias, director provisorio de la Confederación Argentina, y por supuesto lo designa Urquiza como director provisorio de la Confederación. Pone al mando de Urquiza todos los ejércitos de la República, lo faculta a intervenir en cuanta provincia sea necesario si hay disturbios, lo faculta a reglamentar la navegación de los ríos, que era otro tema, era fundamental para Francia, Inglaterra, Brasil, era lo que había originado la batalla de la Vuelta de Obligado, y directamente le pone a su disposición los fondos de la aduana de Buenos Aires, que es decir, no lo dice en forma directa, pero dice que quedan a su disposición los fondos de las aduanas lo traje acá, los fondos de las aduanas de todo el país. ¿Habría otras? No, ahí está el tema. La única... ¿Y en Santa Fe? ¿En Entre Ríos no había? No había, porque aún a la fecha del Acuerdo de San Nicolás, que fue el 31 de mayo de 1852, no se había decretado la libre navegación de los ríos. Por eso le dan a Urquiza facultad para reglamentar. En una palabra, el hombre era titular del Ejecutivo
tenía poderes legislativos, era jefe de todas las Fuerzas Armadas y tenía el manejo de las relaciones exteriores. Y además el manejo discrecional, sin presupuesto y sin control de ningún tipo, de la recaudación fiscal. Era todo. Fíjense esto. Artículo 6. El Congreso sancionará la Constitución Nacional a mayoría de sufragios, y como para lograr este objeto sería un embarazo insuperable que los diputados trajeran instrucciones especiales que restringieran sus poderes, queda convenido que la elección se hará sin condición ni restricción alguna, fiando a la conciencia, al saber y al patriotismo de los diputados el sancionar con su voto lo que creyesen más justo y conveniente, sujetándose a lo que la mayoría resuelva sin protestas ni reclamos. Y el 7. Es necesario que los diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende, que estén persuadidos que el bien de los pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional regular y justo, que estimen la cantidad de ciudadanos argentinos antes que la de provincianos, y para esto para que esto se consiga, los infrascriptos, todos los gobernadores, usarán de todos sus medios para infundir y recomendar estos principios y emplearán toda su influencia legítima a fin de que los ciudadanos elijan a los hombres de más probidad. O sea, tenían que usar su influencia para que los ciudadanos elijan a los hombres de más probidad y de un patriotismo más puro e inteligente. Peor que las instrucciones del año 13. Y son fuertes, digamos. O sea que tendría que usar mazorqueros, volviendo allá. Algo así. Y por acá, en el último artículo, 19, para sufragar los gastos que demanda la administración de los negocios nacionales declarados en este acuerdo, las provincias concurrirán proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores. Había una sola. Bueno, es increíble el lenguaje que usan, es tan grosero. Que usa es una persona. Sí, bueno. Sí. Hasta la instalación de las autoridades constitucionales, a quienes exclusivamente competirá el establecimiento permanente de los impuestos nacionales. Bueno, cuando esto llegó a Buenos Aires, o sea, ubíquense en la época, en 1852, no hay comunicaciones de ningún tipo, o sea, la única forma que puede llegar es por un chasqui o por alguien en un vapor. De hecho, Urquiza y su gente a San Nicolás fueron en vapor. Cuando esto llegó a Buenos Aires, inmediatamente la legislatura se autoconvocó, comenzó a discutirlo y esto fue el 31 de mayo. Esto dio origen a algo que se recuerda en la historia argentina como las jornadas de junio. Fueron desde el 4 o 5 de junio hasta el 23 de junio. ¿Por qué hasta el 23 de junio? Porque el 23 de junio, como ya la cosa se había desbordado totalmente, como había renunciado el gobernador porque no podía defender lo que había firmado, la legislatura no iba a aprobar de ninguna manera el acuerdo y estaba en un estado de total rebeldía, lo que hace Urquiza en ese momento es ocupa la ciudad militarmente, desarma a la policía de la provincia, pone retenes militares
a recorrer la ciudad y mantener el orden, cierra los diarios opositores y les da 48 horas a 4 diputados, entre ellos Mitre y Vélez Sarsfield, para que abandonen la provincia. Presidente de Macri. Sí, más fuerte. Mitre y Vélez Sarsfield salen inmediatamente para Montevideo, se exilian en Montevideo. Pero, a ver, lo que ocurrió en esos debates de julio. Qué raro que no disolvió el Parlamento, que era en contra. Sí, lo disolvió. Ah, lo disolvió. Sí, disuelve la legislatura. Disuelve la legislatura, o sea, Vicente López había renunciado. Hay un famoso, muy famoso discurso de Mitre como diputado de la legislatura que lo tacha a Urquiza de déspota. Está transcrita una parte del discurso. Él, como les dije, desarma la policía provincial, pone a su ejército a controlar el orden, disuelve la legislatura, el gobernador había renunciado y disuelve la legislatura, cierra los diarios opositores y expulsa a los dirigentes opositores. Y al día siguiente de eso lo llama Vicente López y lo pone de vuelta como gobernador, lo reinstala como gobernador. Y parece que Vicente López lo único que dijo fue sí señor. O sea, firmó, se quedó como gobernador un mes más, finalmente renunció y ahí ya directamente se autonombra Urquiza gobernador de la provincia. Estamos en julio, o sea, la legislatura la disuelve el 23 de junio, 22 de julio vuelve a renunciar Vicente López y Urquiza se autodesigna gobernador. Vamos en el 52. 1852. El tema es que el proyecto de constitución ya era conocido en Buenos Aires, porque Alberdi saca al público los primeros ejemplares de la primera edición en Valparaíso en los primeros días de mayo. De las bases. De las bases. Esa primera edición no tenía todavía el proyecto de constitución. Toma un ejemplar, lo pone en un paquete con una cartita y se lo manda a Urquiza. Urquiza lo recibe y le contesta: es fantástico, pero falta que usted le agregue un proyecto de constitución. Entonces, las bases ya eran conocidas en Buenos Aires a fines de junio de 1852. Alberdi saca la segunda edición a comienzos de septiembre de 1852. El golpe de Estado fue el 11 de septiembre y el 16 de septiembre Sarmiento le escribe una carta a Alberdi que no está en el tenor de sacarse chispas como estuvieron siempre ellos. En esa carta, que la tienen transcripta, acá es una carta muy cortita, Sarmiento le dice: su proyecto de constitución es fantástico y es seguro que será adoptado. Ya estaba, ya se sabía, ya conocían lo que se iba a hacer. Y de hecho la constitución que se sancionó en un 80%, salvo muy pequeños cambios, es la que escribió Alberdi. No hay ninguna duda de eso. Todo esto que estaba pasando en Buenos Aires, aunque ellos no podían decir rechazamos la constitución que va a ser sancionada, pero en realidad ellos ya sabían lo que iba a ser sancionado. Cuando Urquiza, a primeros días de septiembre, se tiene que ir de Buenos Aires porque el acuerdo de San Nicolás
estipulaba que iba a ser él el que abra las sesiones del Congreso Constituyente, ni lerdos ni perezosos, el grupo político de Buenos Aires se aprovecha de una división interna que había entre las tropas de Urquiza. Urquiza tenía 3 generales en Buenos Aires. Y uno le era absolutamente leal, se llamaba apellido Galán, y había otros 2, que no me acuerdo los apellidos, que estaban resentidos con Urquiza justamente porque lo había encumbrado a Galán. Estos 2 son los que entran en tratativas con el grupo político de Buenos Aires, y el 11 de septiembre, desde temprano a la mañana, ocupan la Plaza de Mayo, ocupan el Fuerte, ocupan todos los lugares estratégicos de la ciudad, se autoconvoca la legislatura y se reponen ya a las 11 de la mañana del 11 de septiembre. Estaban todos los diputados que estaban en la ciudad de vuelta en la sala de representantes reunidos. Nombran inmediatamente un gobernador provisorio y desconocen la autoridad de Urquiza. ¿Sarmiento y Mitre vuelven? Mitre vuelve inmediatamente, Sarmiento estaba en el interior y vuelve a Buenos Aires. Mitre y Vélez Arfield vuelven inmediatamente y son recibidos como héroes. ¿Ese grupo era antirrosista? Totalmente. Muy antirrosista. Pero en el grupo que tomó el poder en Buenos Aires el 11 de septiembre había exorcistas. El más notorio de ellos era un tal Lorenzo Torres, que anduvo por todos lados. Pero estaba también Bernardo de Irigoyen, que era muy joven en ese momento y que había sido rosista. Bueno, ellos toman el poder y comienza la separación, de hecho, o sea, por empezar, reúnen a la legislatura. Urquiza había hecho elegir en elecciones a los 2 convencionales que fueron con él a Santa Fe para participar de la Convención Constituyente. Eran 2 señores de apellidos Laíte y Salvador María del Carril. Este es el más conocido, Salvador María del Carril. Recuerdan, es el que le escribió la famosa carta a Lavalle, que le dice: fusílelo a Dorrego porque usted con este hombre vivo no va a poder gobernar. Salvador María del Carril es el que lo instiga a Lavalle para fusilarlo a Dorrego. Y después... ¿Cómo? ¿Qué nene, digo? Sí. Y después, pero la vida lo castigó a Salvador María del Carril. Tenía una mujer muy gastadora que lo mandó a la quiebra varias veces, que no se la podía sacar de encima. Y usaba la tarjeta de crédito por Esa existía también. Exactamente. Pero ¿cómo puede existir una persona que, a ver, esto lo vos en voz alta, ¿no? Pero tratar de inferirle que vaya y haga la pelota a otro? Sí, pero además que lo escribió. Aparte decía, F exacta, no sé. Hay una frase famosa. Se destruirá. Algo así, ¿no? Sí. Muchas traiciones, muchas cosas. No, no, es Porque famoso. si vos querés hacer pelota a alguien, va a agarrar y lo vas y lo haces pelota. No, Y decir además, hacerlo pelota. Lavalle era una persona muy influenciable. Tanto es así que en la historia se lo conoció como la espada sin cabeza. Sí, sí. La espada sin cabeza era Lavalle. Era un tipo muy limitado y muy influenciable. Muy limitado. Sí. Aprovechando la interrupción, ¿qué pasó con el enviado inglés que estaba en San Nicolás, que vos contaste que... De los Estados Unidos. Entonces, de los Estados Unidos. Mr. Pendleton. ¿Qué injerencia tuvo en estos últimos No, acontecimientos? en lo que he recopilado para este trabajo no aparece más injerencia que esta, sobre todo porque el que escribía era él mismo y no era tan torpe como del Carril. No iba a decir yo hice esto, yo hice lo otro y dejarlo para la posteridad, porque ya en ese momento
las cartas tanto del enviado británico como del enviado de los Estados Unidos como del brasileño quedaron en las respectivas cancillerías y son citadas en los libros y las fuentes que yo he consultado. Pendleton no iba, si intervino y movió alguna ficha, No eso es lo confidencial y no lo tenemos, ¿no? Volviendo a esto, y Salvador María del Carril después fue vicepresidente de Urquiza. O sea, Urquiza llamó a una persona que no solo había sido unitario, sino que además participó en un magnicidio. La verdad que lo que hicieron con Dorrego fue terrible. Bueno, él fue el vicepresidente de la Confederación, hasta que al final se distancia de Urquiza en los últimos meses, pero fue el vicepresidente. Entonces, como les decía, la Constitución que se iba a aprobar, ellos ya la conocían. Y la Constitución estaba enderezada, o sea, lo que más les molestaba era que la nacionalización de la aduana los dejaba a ellos sin ningún tipo de recurso para sostener la administración pública provincial. Entonces consideraron que no tenían otra salida que rebelarse y separarse de la Confederación. La cuestión era especular del otro lado, porque la provincia de Buenos Aires, el único recurso que tenía era la aduana, y Urquiza también, porque no tenía otro recurso. O sea, los recursos de las provincias eran muy exiguos. Urquiza, para sostener la Confederación, tuvo que endeudarse de manera usuraria, y lo hizo con dos banqueros brasileños bastante conocidos en general, quien lee historia, uno de ellos sobre todo. Uno de ellos era el barón de Mauá, y el otro, un señor José de Buchenthal, que también le prestó mucho dinero, estaba en Río de Janeiro, le prestó mucho dinero a tasa absolutamente usuraria. Más o menos como ahora acá, Sí. todo vuelve, todo se recicla. Cuando se separan, o sea, la legislatura de la provincia desconoce los poderes de Urquiza, revoca el mandato a sus dos convencionales, les ordena que vuelvan a Buenos Aires, no participa, se sanciona la Constitución de 1853 y la provincia de Buenos Aires da una respuesta política, sanciona su propia Constitución, la Constitución del 11 de abril de 1854, que proclama el Estado de Buenos Aires. Que yo se las traje porque no es un documento que sea fácil de conseguir. Yo no lo sabía. Claro, eso los gobiernos. ¿Te referís a que no sabía? La constitución de la provincia, no sabía. Bueno, la Constitución de la provincia es un tema digno de estudio, porque si uno, digamos, es metodológicamente minucioso y ve la foto, la Confederación sanciona su Constitución, la provincia sanciona su Constitución, ambas partes dicen que no aceptan el marco jurídico del otro, y cuando se llega a un acuerdo, la provincia impone que para la reunificación es imprescindible reformar la Constitución, algo de esa reforma que se pedía tenía que estar en la Constitución que Buenos Aires sancionó. La aduana era propia. En realidad, eso desde ya, ¿no? Pero en realidad esa Constitución es
digamos, hay mérito para estudiarla, porque es un instrumento jurídico bastante atípico en la tradición jurídica argentina, bastante atípico. Por empezar, el sistema de gobierno no era presidencialista, era parlamentario. Nada más que eso, ya ahí, digamos, arrancamos. Está el texto acá, ¿Se sabe quién la redactó? Está la lista, Un grupo. sí, está la lista bien, está de bien. todos los convencionales en el ejemplar que yo les estoy poniendo Bárbaro. de referencia, pero además me detuve en ese detalle porque en la lista de los convencionales hay gente muy conocida en la historia y en la política argentina, incluso de este siglo. Por ejemplo, está un señor Vicente Chas, que era el dueño de los terrenos donde están ahora Parque Parque Chas. Chas. Exactamente, y que tenía su casa familiar, una especie de castillo, en un lote muy grande en la esquina de Florida y Corrientes, donde ahora está la casa de deportes. Yo tengo fotos de la casa de la familia Chas ahí. El barrio Parque Chas, yo viví ahí, cerca de ahí, es un despelón. Sí. Bueno, era este señor Vicente Sí. Chas, que era un hombre de negocios muy acaudalado en Buenos Aires. Por supuesto, está Mitre, están los hermanos Alsina, los dos, y hay un señor Francisco Balbín, que supongo que le sonará. O sea, es un... ¿El chino? no él, Ya sé. posiblemente un bisabuelo de él o abuelo de él, ¿no? Norberto de la Riestra, Barros Pasos, una lista acá. René Pontoni. Y ese creo que... Felipe Liaval. La constitución de provincia de Buenos Aires de 1854 no la sancionó una convención, la sancionó la propia legislatura. Felipe Liavaliol, presidente de la legislatura, Domingo Olivera y Francisco de las Carreras, vicepresidentes, Francisco Chas, José María Paz, el general, Mariano Saavedra, descendiente de Cornelio, Manuel J. Guerrico, el de Felicitas, el papá de Felicitas, conocen la historia, Tomás de Anchorena, Vicente Ortega, Domingo Marín, Manuel Eguía, Norberto de la Riestra, Plácido Obligado, que había sido gobernador de la provincia, fue gobernador de la provincia y era el dueño de la estancia donde estaba la vuelta de Obligado, que por eso se llama así. José Matías Zapiola, Gervasio Espinosa, José Valentín Cardoso, Fernando Alfaro, Marcelo Gamboa, Andrés Somellera, Juan José Montes de Oca, Valentín Alsina, José María Pirán, Mariano Marín, Bartolomé Mitre, José Barros Pasos, Miguel Valencia, Carlos Tejedor, el que después protagonizaría la guerra civil con Roca cuando no quería la capitalización como gobernador de la provincia, Domingo Sosa, Vicente Cazón, Francisco Balbín, Manuel Rojas, Ramón Solveira, Víctor Martínez, no sé si es pariente del que fue vicepresidente. Claro, de Víctor Martínez. Sí. Bueno, por lo menos consigue nombre y apellido. Y aparte es un apellido muy común, así que puede Y existir. puede ser otro. Puede ser otro, sí. Manuel Escalada, Mariano Billinghurst, Manuel R. García. Este Manuel R. García era el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Rivadavia y negoció con Brasil el acuerdo de paz que precipitó la caída de Rivadavia. Mariano Acosta, José Bustillo, seguramente un antecesor del arquitecto famoso, Francisco Javier Muñiz, Nicolás de Anchorena, Manuel Pérez del Cerro, secretario,
y Adolfo Alsina, secretario. Qué apellidos, Unos cuantos calles. Sí. Ahora, de toda esa lista, ¿quién fue el que hizo la Constitución? Tenía el dato, pero no lo recuerdo. Hubo una comisión ahí que trabajó. Mitre seguro, Sí. porque siempre estaba... Y además sabía escribir. y además sabía escribir, exactamente. Mitre es el que redacta el informe de la Comisión Revisora de la Constitución de 1860. La reforma de 1860 la hizo él. No les debo ese dato. Pero lo interesante de esta Constitución es que el Poder Legislativo tenía dos instituciones que son inexistentes en un sistema presidencialista. Tenía una comisión permanente que controlaba al gobernador en tiempo de receso de la legislatura, y tenía una asamblea general que es la que nombraba al gobernador. O sea que la designación del gobernador no estaba en cabeza del cuerpo electoral de la provincia, sino que estaba en cabeza del poder legislativo. El poder ejecutivo sale del legislativo en esta Constitución. Por eso les digo que el sistema era parlamentario. Si a eso le agregan que además la Asamblea concentraba ciertas funciones que en la Constitución Nacional las tiene el presidente y algunas otras que tienen las cámaras, entonces, digamos, el cuadro está completo. Era un sistema protoparlamentario, llamémosle así, y otra característica que tenía la Constitución de Buenos Aires, que la hacía muy distinta de la Constitución Nacional, es que no ordenaba el cambio de legislación. Y esto es muy importante. Los abogados recordarán que el artículo 24 de la Constitución Nacional ordena al Congreso cambiar toda la legislación, y que el artículo 99, inciso octavo, ordena al presidente, en su informe anual al Congreso, informar sobre el estado de los cambios prometidos por la Constitución. O sea, ¿por qué esto en la Constitución Nacional? Porque Alberti ya había escrito en sus bases que era imprescindible cambiar la legislación feudal que todavía regía en la Argentina, porque él consideraba que era imposible el desarrollo capitalista y la inserción de Argentina en el mundo si no se superaba esa legislación feudal con la catarata de impuestos de tipo feudal que tenía, contagos, peajes, el mayorazgo, las leyes de la herencia. Esto lo explica muy bien Alberti en las bases. En cambio, la Constitución de Buenos Aires dice exactamente lo contrario. Dice, la legislación al momento vigente continuará rigiendo hasta que la legislatura estime modificarla. Claro, había un tema por el cual ellos decían sigue rigiendo la legislación, porque entre toda la legislación estaba la legislación sobre aduanas y comercio exterior, y ellos no querían saber nada con que se les cambiara la legislación sobre aduanas. Además, cuando esta comisión redactora de esta Constitución de Buenos Aires comienza a funcionar, ya la Constitución Nacional había sido sancionada el 1 de mayo de 1853, puesta en vigor, y ya Urquiza había asumido como presidente constitucional. Urquiza asume como presidente constitucional el 1 de marzo de 1854, ya con el Congreso funcionando, la Corte Suprema de Justicia designada, aunque no lograron hacerla reunir nunca, pero la tenían designada, y la Constitución de Buenos Aires se sanciona el 11 de abril de 1854. Después hubo
un acto político importante, podríamos llamarlo para lo que era la época, un acto de masas, en la Plaza de Mayo, creo que el 25 de mayo de 1854, del cual hay fotos, donde hay una jura pública de la Constitución de la provincia. Entonces, tenemos planteado, por un lado, la Constitución Nacional, por otro lado, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y ahora viene un tercer elemento. Nosotros tenemos claro que acá el problema fundamental era la aduana y la hegemonía política en el país. Era un poco complicado decir eso en la Convención Nacional. Decir, yo quiero que reformen la Constitución porque quiero quedar con la caja. No se puede decir. Aún en esa época ni siquiera se animó a decirlo Salvador María del Carril, ni él lo dijo. No dijo nadie. Entonces, ¿por qué querían la reforma de la Constitución? Fíjense que en nuestro encuentro pasado, nosotros dedicamos todo el encuentro a hacer una comparativa entre la Constitución argentina y la Constitución de los Estados Unidos, buscando si tenía algún asidero esto de que la Constitución argentina era copia de la Constitución de los Estados Unidos. El tema es de mucha importancia porque el tema estuvo en el candelero y de manera muy agitada en la reforma constitucional de 1860. Porque ¿qué dijeron? ¿Qué alegaron? ¿Por qué había que cambiar la Constitución Nacional? El Grupo de Buenos Aires sostenía que la Constitución de 1853 se había apartado de la Constitución de los Estados Unidos y que había que reformarla para volver a alinearla con la Constitución de los Estados Unidos. Les voy a leer. Esa es una tapa de Clarín, me da la impresión. ¿Por qué? No, porque es falso. Porque es una pelotudez. Es falso. Perdón, es increíble que se diga una cosa falso. así para estar insertos en el mundo. Es falso, es totalmente falso, y justamente en el material que les entrego está la comparativa de la reforma de 1860 con la de Estados Unidos, y queda demostrado que no fue así, o sea que no se acercaron ni un milímetro, y al contrario, en algunas cosas hasta se alejaron. Fue el argumento político que encontraron para encubrir la cuestión, porque lo que no podían decir era quiero la plata. O sea que la posverdad se inventó en esa época. Parece que sí. No aparece nombre, Dice Vélez Arfield, en la Convención Examinadora de la Constitución. O sea, esto me estoy adelantando un poquito, pero el proceso de reforma de la Constitución de 1860 fue pactado en el Pacto de San José de Flores e incluía la convocatoria a una convención examinadora de la provincia de Buenos Aires que iba a decidir qué reformas quería en la Constitución, las cuales se las iba a girar al presidente de la República para que éste la mande al Congreso, el Congreso convoque la Convención Constituyente y la reforme. Así fue. Edulcorado con otras palabras, pero en esencia fue esto. Entonces, lo primero que ocurrió después del Pacto de San José de Flores,
que fue 11 de noviembre de 1859, fue que, miren qué fecha, convocaron elecciones para el 25 de diciembre, el día de Navidad. ¿Navidad? Sí, para elegir, 25 de diciembre de 1859, para elegir a los convencionales que iban a estar en la convención examinadora de la Constitución. Pero era un feriado. Sí, No, bueno, elecciones. Bueno, acá se vota los domingos. sí, Sí, pero feriado. 25 de diciembre. Y la convención se reunió el 5 de enero y trabajó hasta el 12 de mayo de 1860. Y ahí hay una intervención de Vélez Sarsfield. Que dice así: la Constitución de Estados Unidos ha hecho en 60 años la felicidad de un inmenso continente. Los legisladores argentinos la tomaron por modelo y sobre ella construyeron la Constitución que examinamos, pero no respetaron ese texto sagrado. Y una mano ignorante, que era la de Alberti, una mano ignorante hizo en ella supresiones y alteraciones de grande importancia, pretendiendo mejorarla. La Comisión no ha hecho sino restituir el derecho constitucional de los Estados Unidos en la parte que se veía alterado. Este es Vélez Sarsfield. Que no era ningún idiota, pero parece un idiota acá. Respetando la doctrina Monroe. No Era un guacho, más bien. no era ningún idiota, es verdad. Y hay una intervención de Mitre que más adelante les leo también muy, o mejor dicho, es lo que Mitre escribe en el informe final de la comisión. Eso lo dejas para el postre. Exactamente. Una pregunta, a lo mejor me estoy anticipando. ¿Se sabe qué es lo que restituyeron de la...? Sí, por supuesto. Está hecho el análisis. Tenés el análisis en el material que te entrego, artículo por artículo. Hubo 24 artículos reformados. Bueno, ya que lo preguntaste, de los 24 artículos reformados, 16 no coinciden con el texto reformado, no coinciden con el de la Constitución de los Estados Unidos, y hay 4 que no solo que no coinciden, sino que además se alejan, son regresivos respecto de la Constitución de los Estados Unidos. Y hay 8 que sí se acercan a la Constitución de los Estados Unidos, pero son absolutamente accesorios. Después vamos a ver por qué eso no se podía cumplir. Pero en este punto, si vimos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde el presidente no es elegido por el cuerpo electoral, sino que es elegido por la legislatura, y la legislatura es el numen del gobierno, sale de ahí el gobierno, no menciona en todo su texto al federalismo, no menciona el cambio de legislación que era absolutamente feudal. Esto con la Constitución de los Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo que ellos... Estamos en 1854, cuando viene este grupo con el argumento de que había que reformar la Constitución Nacional porque se apartaba de Estados Unidos, son 6 años después, 1860. Pero la Constitución de Buenos Aires estaba vigente y continuó vigente hasta 1878. Recién en 1878 hay una convención constituyente en la provincia que esa sí dice que el régimen es republicano, representativo y federal. Pero esta Constitución de 1854 declara que la provincia de Buenos Aires es un estado, no se ríen por favor, es un estado popular representativo. ¿Qué quisieron decir con esto de popular?
Sí. Bueno, la única interpretación que cabe es que eligieron esa denominación para distinguir el sistema que era protoparlamentario del sistema presidencialista que tenía la Constitución de la Confederación. Pero bueno, nuevamente, no se puede invocar a alguien, digamos, que dice se agravia porque la Constitución del otro se aparta de la de los Estados Unidos y tiene una Constitución que se declara popular representativa, y la verdad que, digamos, hay un defecto de congruencia evidente, o sea, no se puede sostener, es insostenible. Con esa Constitución vigente se gobernó la provincia de Buenos Aires, que además tenía otra perlita, esta yo creo que se las conté, el tema del territorio de la provincia. Lo voy a recordar para los quienes no lo recuerden, en su artículo 2, dicen: sin perjuicio de las sesiones que puedan hacerse en Congreso General, se declara que su territorio, el de la provincia, se extiende de norte a sur, desde el Arroyo del Medio hasta la entrada de la cordillera en el mar. Hasta en todo el sur. Hasta la entrada de la cordillera en el mar, Tierra del Fuego. Ah, para abajo. La provincia de Buenos Aires llegaba hasta allá abajo. Hasta la Patagonia. Lindando por una línea oeste-sudoeste y por el oeste con las faldas de la cordillera. Era más grande que la Confederación. Sí, mucho más. Claro. Y por el nordeste y este con los ríos Paraná y Plata y con el Atlántico, comprendiendo la isla de Martín García y las adyacentes a sus costas fluviales y marítimas. O sea, era toda la Patagonia. ¿Cómo es esto? Podrían haber mencionado las Malvinas, aunque sí. Bueno, esta... Entonces, ¿qué era la Confederación? ¿Era entre los ríos y qué más? la Confederación era Entre Ríos, Corrientes, una pequeña parte de Santa Fe, porque al norte... Era al revés entonces. Claro. La Confederación era más chica. pero tenía mucho más población. Porque... Sí, el sur estaba vacío. Sí. Claro, Buenos Aires ejercía soberanía exclusivamente hasta el río Salado, nada más. Pero vamos al hecho jurídico de autoadjudicarse todo ese territorio. Ahí había un problema. Recuerden, esta constitución es de 1854. El primer tratado de límites con Chile lo suscribió la Confederación en 1855. Y lo que decía ese tratado es que el límite entre Chile y Argentina se fijaría teniendo presente el principio uti possidetis. Uti possidetis es lo que tuvieron al momento de la colonia, van a tener ahora. Pero había un problema. La corona española había editado algunos planos donde aparecía que todo el territorio al sur del río Colorado era de la Capitanía General de Chile y no del Virreinato hasta el Atlántico. Y Chile invocaba eso. Y lo invoca ahora. No, ya no. Y el gobierno de Paraná tenía otros planos donde la corona de España le había asignado al Virreinato del Río de la Plata toda la Patagonia más la costa del Pacífico desde el río Biobío hacia el sur. Y el gobierno de Paraná invocaba eso. Firmaron el acuerdo de 1855 y no resolvió la frontera porque no se podía resolver.
porque los dos tenían planos que decían yo estuve acá antes. Y los dos planos eran auténticos. Absolutamente. Es el problema de la frontera argentina con Chile lo resolvió Roca, aprovechando el inicio de la Guerra del Pacífico, 14 de febrero de 1879, cuando Chile no podía responder a una ocupación militar de la Patagonia porque estaba embarcada en la guerra con Bolivia y Perú, y él, 60 días después del inicio de esa guerra, con el nombre de Campaña del Desierto, lo que concreta en realidad es la ocupación militar de la Patagonia y los obliga a los chilenos a firmar el Tratado de 1881, solo 2 años después. Pero esto no tiene que... Se los cuento, digamos, como, muy interesante. como información adicional. Tengo un trabajo escrito Pero es sobre muy esto. importante porque siempre conocimos la crueldad de la campaña del Claro, desierto, pero claro. no lo que había detrás. Claro. A ver, yo tengo un trabajo escrito sobre esto y hice una investigación. Lo que Roca sabía que el conflicto entre Perú, Chile y Bolivia era inevitable. Se venía incubando desde 1860. Previo a el estallido de las hostilidades, negoció un tratado con Bolivia y Perú. Roca negoció un tratado con Bolivia y Perú. Es decir, Roca se lo hizo negociar a Avellaneda, donde la Argentina se comprometía, en caso de guerra, a entrar en alianza con Bolivia y Perú contra Chile. Ese tratado no fue nunca al Congreso. Nunca fue Al Congreso. Es decir, era un secreto de Estado. Nunca fue al Congreso. Roca lo tenía en su puño y cuando están por romper las hostilidades, los chilenos mandan un emisario a Buenos Aires pidiendo la neutralidad de Argentina. Roca les dice, sí, está todo muy bien, pero nosotros tenemos un tratado. Podríamos olvidarlo, pero la Patagonia es nuestra. Negociaba bien Roca, ¿eh? Claro. Fue así. O sea, fue así. El enviado chileno era Balmaceda. Rompen las hostilidades, él avanza con el ejército, ocupa toda la Patagonia y negocia con Chile el Tratado de 1881 que separa y pone el principio de Argentina al oriente de la cordillera y con el Atlántico, Chile al occidente de la cordillera y con el Pacífico. No solo sacó la Patagonia, sacó algo más, 100.000 kilómetros cuadrados en el norte. ¿Ustedes se acuerdan, alguno se acuerda de la provincia de los Andes, territorio nacional de los Andes? No. El territorio nacional de los Andes se ubicaba, comprendía la parte oeste de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, con una línea que se las separaba de esas provincias y que en realidad era la antigua frontera que tenía Bolivia con la Argentina y que era la proyección de su salida al mar. Bolivia tenía la costa marítima del Pacífico hasta un poco más al sur de Antofagasta y la frontera describía un arco que tomaba la parte oeste de nuestras provincias actuales. Es decir, toda la parte de los salares, del altiplano de esas provincias. Cuando se define la Guerra del Pacífico, Chile va a avanzar, que era el gran ganador, Chile va a avanzar sobre ese territorio que eran 100.000 kilómetros cuadrados y Roca nuevamente le dice, eso es nuestro, porque está al oriente de la cordillera. Entonces, en el Tratado de Paz de 1904 entre Bolivia y Chile se incluye una cláusula por la cual los dos, Bolivia y Chile, reconocen la soberanía argentina en ese territorio. Bueno, volvemos
¿Era bajo la segunda presidencia de Roca eso? Sí, exactamente. La segunda presidencia de Roca fue de 1898 a 1904. Pero durante la campaña del desierto, indudablemente para seguir con la mención de Osvaldo, no le interesó nada a Roca las Malvinas, porque ya habían sido usurpadas por Inglaterra. Esa es otra historia. Él negoció las Malvinas después en realidad lo que negoció fue Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego ondeaba bandera británica. Claro. Ahí estaba la familia Bridge. Sí. Bueno, los Bridge en realidad eran misioneros y colonizadores británicos que habían salido de Malvinas. Ellos estaban instalados en Malvinas. Desde Malvinas, en 1875, si no recuerdo mal, se instalan en Ushuaia, hacen allí un asentamiento y Argentina no reclama porque ahí había un triple conflicto entre Argentina, Chile y Gran Bretaña. Roca negoció que le devolvieran Tierra del Fuego y se comprometió a no levantar ningún reclamo por Malvinas. Y cumplió. Con razón. Claro. Eso es otra historia. Bueno, la Patagonia es más grande que Malvinas, en definitiva. Bueno, volvemos. Entonces, O sea que el concepto de que la campaña del desierto fue para exterminar a los indios, en realidad no fue el objetivo. sí fue. Sí, claro. Sí fue. Fue La también. limpieza étnica fue también. Lo que pasa es que los indios lamentablemente estaban condenados porque o lo iba a hacer Roca o lo iba a hacer los chilenos. Claro. Pero Lo hizo digamos, Roca. no tenían futuro en ese sentido. Sí, hubo una limpieza étnica y podría seguir hablando toda la noche porque he vivido muchos años allí y conozco familias sobrevivientes de lo que fueron esas matanzas y tengo anécdotas del avance de las tropas y cómo los indios se protegían como podían de eso. Pero bueno, volvamos a la reforma de 1860. Le doy un poco de agua. Sí. Le doy un poco de agua. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación sigue con diversas alternativas, habría muchísimo para hablar, no nos alcanza ni una serie de 4 o 5 reuniones para desmenuzar todo lo que pasó ahí. Hubo en el medio idas y vueltas, tratados de paz, de conocimiento, desembarco de tropas, 3 veces, no, 2 veces, a ver, 1, 2, sí, 1, 2, creo que 3 veces estuvo Urquiza a punto de invadir Buenos Aires. Además del 3 de febrero, de la noche del 3 a 4 de febrero de 1852, que desembarcaron británicos, estadounidenses y brasileños para proteger la ciudad. En medio de esos entrecruces entre Urquiza hubo otra vez que desembarcaron y volvieron a desembarcar en 1859. En realidad, cuando todo este lío comenzó, el que tenía el acuerdo con Gran Bretaña, Francia y Brasil era Urquiza, porque él había firmado el famoso tratado con el emperador para derrocar a Rosas, que se mantenía subsistente y ellos cumplían su parte del tratado. En ese escenario, con Urquiza respaldado por las fuerzas imperiales y detrás de ello el visto bueno de Gran Bretaña, se produce la separación de Buenos Aires. Y esto sigue así hasta que en 1856, 57, 58 las cosas empiezan a cambiar. El Imperio de Brasil le quita el apoyo a Urquiza y empieza a dárselo al Grupo de Buenos Aires.
y detrás de este cambio de frente del Imperio de Brasil hacen lo propio Estados Unidos, sobre todo Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña y Francia. O sea que Urquiza entra en la definición teniendo enfrente a Gran Bretaña y Francia. La definición se da por una serie de acontecimientos que ocurrieron en San Juan, que terminaron con el asesinato del gobernador. Se llamaba el señor... Antonino Verastain. No, ese lo mataron después. Nazario Benavides. ¿Nazario Benavides lo mataron? Claro. Lo mataron en 23 de octubre de 1858. ¿A qué hora? Che, a Verastain lo mató el antecesor de los Rodríguez Sá. Sí. Claro, sí. Que era Sá solamente. Sá solamente. Que era el interventor, nombrado por él. Así es. Eh, Qué quilombo. Nazario Benavides, claro, de la época de Sarmiento. Nazario Benavides era uno de los firmantes. Claro, Nazario Benavides era uno de los firmantes del Acuerdo de San Nicolás. Sí, hay un enorme retrato de él ahí. Exactamente. El grupo político de Buenos Aires promueve a un grupo liberal en San Juan, donde estaba Verastain, para deponerlo a Benavides y terminar matándolo. El asesinato de Benavides es lo que desata la respuesta de Urquiza, que estaba convencido de que ahí estaba la mano de Sarmiento, y es verdad, eso estaba la mano de Sarmiento ahí. Y Urquiza se hace dar instrucciones por el Congreso de Paraná de terminar con la rebeldía de Buenos Aires y someter a la provincia rebelde. Avanza con su ejército, se encuentra con Mitre en Cepeda, justamente el 23 de octubre de 1859, un año justo después del asesinato de Benavides, y lo derrota totalmente. O sea, fue un desastre militar. Mitre era un hombre que en realidad, digamos, no cosechó ninguna victoria militar. Nunca ganó una batalla. Nunca ganó una batalla. Pero compró batalla. Comprar puede haber comprado, pero Sí. nunca ganó una batalla. Está el desastre de Curupaytí, donde murieron 9.000 argentinos y 100 paraguayos, porque la orden que dio fue tremenda. Les ordenó atacar una fortificación paraguaya que tenía delante un pantano. Los soldados quedaron Ay, pobre. Empantanados. empantanados y los paraguayos Les tiraron practicaron con tiro al blanco con Ay, ellos. Dios. 9.000 argentinos fallecieron. Qué barbaridad. Hay una crónica escrita por una escritora que hizo, retrató el momento, una irlandesa, que cita a un político paraguayo que dice: en cualquier país del mundo un jefe militar que hace una cosa de estas es juzgado por una corte marcial y fusilado, porque era incomprensible lo que había hecho Mitre. Y después tiene otra que fue la batalla de La Verde, donde él se subleva contra Avellaneda porque no lo habían elegido para sucederlo a Avellaneda, y el ministro de guerra de Avellaneda era Roca, o sea que hizo con él lo que quiso. Mitre es derrotado en la cañada de Cepeda, se retira en medio de la noche con grandes pérdidas, embarca a su gente, la trae a sus tropas, la trae a Buenos Aires, por tierra avanza Urquiza hasta que llega a San José de Flores. Cuando está en San José de Flores, van a verlo mediadores británicos y franceses, y él más o menos lo que les dice es: con ustedes no quiero saber nada. Y lo va a ver también
Francisco Solano López, el presidente del Paraguay, que le ofrece mediar, y ahí Urquiza sí acepta la mediación de López. Hay ahí negociaciones y finalmente se redacta el Pacto de San José de Flores, que se firma el 11 de noviembre de 1859. En el interín, Urquiza había dado la orden de avanzar sobre Buenos Aires, porque Alsina se negaba a renunciar. O sea, una de las condiciones que puso Urquiza para firmar la paz es el gobierno de Buenos Aires renuncia. Y Alsina se negaba. Da la orden de avanzar y desembarcan tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para proteger la aduana. El tema era la aduana. Que Urquiza no tomara la aduana. Lo van a ver de vuelta los ingleses y los franceses, le ofrecen de nuevo mediar. Más o menos lo que hay en esa conversación es que Urquiza les dice: hagan renunciar a Alsina. Vuelven estos señores a Buenos Aires, le dicen: vamos a utilizar toda nuestra influencia. Y por supuesto Alsina renuncia. ¿Quién va a decir que no? Te lo están diciendo los que te están ocupando la ciudad, que Alsina renuncia y se firma el pacto. El Pacto de San José de Flores, los primeros artículos contienen la exigencia de Urquiza, que era que se declare la provincia de Buenos Aires parte integrante de la Confederación. Lo tengo acá. Artículo primero. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional. Artículo segundo. Dentro de 20 días de haberse firmado el presente convenio, se convocará una convención provincial que examinará la Constitución de mayo de 1853. Para esa convención convocan elecciones convencionales el 25 de diciembre. Estamos el 11 de noviembre. Más abajo, si la convención, en caso de que la convención provincial manifieste que hay que hacer reformas, esas reformas serán comunicadas al Gobierno Nacional para que, presentadas al Congreso Federal Legislativo, decida en convocación de una convención ad hoc que las tome en consideración y a la cual la provincia de Buenos Aires se obliga a enviar sus diputados, con arreglo a su población. Piénsenlo este artículo. Una provincia que le impone a un congreso del cual no forma parte, que tiene que convocar a una convención porque ellos le van a decir qué reformas hay que hacer. La barbaridad jurídica es más que evidente. O sea, en realidad, Mitre y su gente ganaron en la negociación lo que no pudieron ganar en el campo de batalla. Y Urquiza aceptó porque tenía enfrente a los ingleses. Y él no era tonto. Él sabía que si no aceptaba, las cosas le iban a ir mal. Hay 3 artículos donde está la cuestión de la aduana. El séptimo: todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos de cualquier clase y género, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia. Recuerden que Buenos Aires tenía vigente su constitución de 1854, que decía que las leyes continuaban, y no se dice nada de la constitución de 1854 acá. O sea, ellos conservaban todos sus establecimientos y seguían con las leyes vigentes, que algunas venían del tiempo de la colonia.
El 8. Se exceptúa del artículo anterior la aduana, que, como por la Constitución Federal corresponden las aduanas exteriores a la nación, queda convenido, en razón de ser casi en su totalidad las que forman las rentas de Buenos Aires, que la nación garante a la provincia de Buenos Aires su presupuesto de 1859 hasta 5 años después de su reincorporación para cubrir sus gastos, inclusive su deuda interior y exterior. Bueno, O sea, eso parece razonable. Sí, pero O sea, la aduana se la queda a la nación, Sí. Claro. pero Durante el garantiza tiempo, que la provincia no va a tener sobresaltos sí, claro. y le va a dar la plata Mm. por 5 años. O sea que aquí está el germen de la reforma de 1866. Porque la reforma de 1866 se hace cuando estos 5 años expiran. Por eso se hace. Y el 9. Las leyes actuales de aduanas de Buenos Aires sobre comercio exterior seguirán rigiendo hasta que el Congreso Nacional, revisando las tarifas de aduana de la Confederación y Buenos Aires, establezca las que han de regir en todas las aduanas exteriores. ¿Qué quiere decir esto? Ya para esta época, 1860, sí había aduanas en otros lados. Las tenían Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Son los únicos que podían tener comercio exterior con sus puertos por el Paraná y por el Uruguay. Entonces, esas aduanas se regían por la legislación del Congreso de Paraná. Pero la de Buenos Aires seguía rigiéndose por las leyes que ellos tenían. Un mejunje que hicieron ahí. Sí, pero todas las aduanas practicaban el libre comercio, digamos, por eso para defender la de Buenos Aires vienen Inglaterra, Claro. Gran Bretaña, Francia, etc. Bueno, ellos estaban en Gran Bretaña, Francia, porque en realidad toda la operación desde el derrocamiento de Rosas tenía como objetivo la incorporación del Río de la Plata en su conjunto, con Paraguay también, a el espacio del comercio internacional. Ese era el motivo. Les quiero leer una cita. La que no encontraste. No, espera, la de Mitre. Acá está la carta de Sarmiento a Mitre, de Sarmiento a Alberdi, septiembre 16 de 1852, 5 días después del golpe de Estado. Le dice Sarmiento: mi querido Alberdi, su constitución es un monumento. Es usted el legislador del buen sentido bajo las formas de la ciencia. Su constitución es nuestra bandera, nuestro símbolo. Así lo toma hoy la República Argentina. Yo creo que su libro Bases va a ejercer un efecto benéfico. Es posible que su constitución sea adoptada. Es posible que sea alterada, truncada, pero los pueblos, los suprimidos o alterados, verán el espíritu que dirige las supresiones. Su libro, pues, va a ser el decálogo argentino, la bandera de todos los hombres de corazón. Lo mismo Faustino Sarmiento. O sea que cuando se produce el golpe de Estado, ellos ya sabían qué constitución se iba a... Tenían el texto, ya lo sabían. Y dice Mitre, cuando escribe el informe de la Comisión Examinadora Provincial, que detalla las reformas que había que hacerle a la Constitución, dice así: la Comisión ha partido de esta base, que es lo que constituye el derecho general, que existía para los pueblos libres un evangelio político, una moral política, principios fijos, que tenían carácter de dogmas, los cuales, si bien pueden modificarse en su aplicación, no es posible modificar en su esencia,
que por esto los hombres libres reconocían cierta servidumbre moral. Así, respecto de estos principios fundamentales, como respecto de los pueblos que más se habían acercado a esa verdad absoluta, que siendo hasta el presente el gobierno democrático de los Estados Unidos el último resultado de la lógica humana, porque su constitución es la única que ha sido hecha por el pueblo y para el pueblo, sin tener en vista ningún interés bastardo, sin pactar con ningún hecho ilegítimo, habría tanta presunción como ignorancia en pretender innovar en materia de derecho constitucional, desconociendo las lecciones dadas por la experiencia, las verdades aceptadas por la conciencia del género humano. Este es mi tesis. O sea, abogando por que se reformara la Constitución para acercarla a la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ver qué hicieron. ¿Qué reformaron? Uno, el artículo 3 de la Constitución, que establecía que la capital era Buenos Aires. Nunca lo pudieron ejercer porque Buenos Aires se separó, federalizaron Paraná, lo reforman y establecen que el Congreso va a ser por ley el que diga qué ciudad va a ser la capital. Es incomparable a los Estados Unidos, porque si bien la Constitución de los Estados Unidos tiene esta misma disposición, el escenario es completamente diferente. Estados Unidos dispuso construir una ciudad nueva. Washington se construyó sobre el territorio que se dieron dos estados, Virginia y Maryland, a los dos lados del río Potomac. Se inauguró en 1800, justamente en el año 1800, y entre la jura del presidente Washington y el año 1800, Washington jura en abril de 1789, sí, 30 de abril de 1789. Desde ese momento hasta el año 1800, 11 años, la capital de los Estados Unidos fue, ¿quién sabe? Nueva York. Sí, lo dijiste en la Sí, fue Nueva York. Es más, no sé quién conoce Nueva York de este grupo. ¿Vos conocés? Sí, no conozco. ¿Conocés Federal Hall? No recuerdo, no. Wall Street. Sí, bueno. Bueno, frente a Wall Street Sí. hay un edificio muy importante con dos leones y una gran escalinata que se llama Federal Hall. Bueno, es el edificio que era simultáneamente la aduana y la casa de gobierno. Ahí tenía Washington su despacho, en Federal Hall. Y en ese, viste que es frente a Wall Street, y entre Wall Street y ese edificio hay un espacio abierto grande, como una especie de plazoleta. Cuando Washington jura en el balcón del Federal Hall y está la gente en la plazoleta. O sea, es incomparable la situación. Acá finalmente terminó siendo la capital. La Plata. Con dos. Es como si para Capital Federal hubieran construido La Plata, pero no construyeron La Plata, la trajeron al principal puerto del país. O sea que no se puede comparar. La segunda reforma, el 4 de la Constitución, que establecía que el Tesoro de la Nación se formaba con los derechos de aduana de importación e exportación. Buenos Aires con esto no quería saber nada, modificó ese artículo, y ahí viene el tema de las retenciones, porque aceptaron que siguieran las retenciones, pero hasta 1866. Y en 1866 Mitre las puso en forma definitiva.
Esto no está en la Constitución de los Estados Unidos. Nuevamente, ahí no se acercaron ni por asomo. El 3. El tema de la educación primaria. La Constitución de 1853 había establecido que era obligatoria para el Estado Nacional asegurar, y las provincias, asegurar la educación primaria, la educación pública gratuita. Gratuita. La Constitución de los Estados Unidos no tenía esta disposición. Hablaba exclusivamente de asegurar la educación pública. ¿Qué hicieron los reformadores de 1860? Le sacaron la palabra gratuita. Sí, se acercaron, pero en sentido regresivo. Claro. Quiere decir que lo que Sarmiento hizo fue reponer lo que establecía la Constitución del 60. Sí, Sarmiento no formó parte de la Convención Reformadora. No, pero cuando sacó la ley, la 1880, no la 1880, la ley pública y la enseñanza 1420. La 1420. Roca. Sí, pero Sarmiento era el ministro. Sí. Porque Sarmiento había criticado la Constitución de los Estados Unidos en ese punto. Decía que fue un gran error de los constituyentes norteamericanos no asegurar la educación pública gratuita, y se vanagloriaba de que la Constitución de 1853 sí lo había hecho. Y Mitre lo sacó. Bien. Siguiente cambio, artículo 6. Intervención federal. En la Constitución de 1853, el gobierno nacional podía intervenir las provincias aún sin requisición de las provincias. O sea, hay dos escenarios de intervención. Una, asegurar el régimen republicano. Ahí puede intervenir el Estado Nacional antes y después de 1860. Y dos, reponer autoridades destituidas. Eso, antes de 1860, lo podía hacer el Estado Nacional sin requisición de la provincia. En 1860 lo reformaron. ¿Por qué? Porque no tenían ningún interés que les armaran un grupo dentro de Buenos Aires que derrocara al gobierno y después pidieran ayuda al Estado Nacional. Ahora, esto no tiene nada que ver con la Constitución de los Estados Unidos, porque en la Constitución de los Estados Unidos no hay intervención de los Estados. Es un mecanismo completamente diferente. No existe el Instituto de la Intervención como lo entendemos nosotros. Siguiente. Modifican el artículo 12 haciendo más enfático la prohibición de que haya preferencia de un puerto sobre otro. Ahí sí se acercan a la Constitución de Estados Unidos. El siguiente, la libertad de esclavos. La Constitución de 1853 no establecía la libertad de esclavos. Y no la establecía porque Urquiza tenía un acuerdo con el emperador de Brasil, que era un estado esclavista. Hasta 1870. 88. 88, cierto. Sí. La ley áurea de 1888. No la establecía por eso. En la reforma de 1860 se incorpora la libertad de los esclavos, pero Estados Unidos no la tenía aún. La enmienda que establece la libertad de los esclavos después de la Guerra Civil es de diciembre de 1865. Así que ahí tampoco hay el acercamiento que ellos pregonan. Y puedo seguir, los veo, hay un artículo que es terrible, el artículo 18 de la Constitución. La Constitución de 1853 había prohibido las ejecuciones a lanza y cuchillo. ¿Qué eran las ejecuciones a lanza y cuchillo? Era el degüello, la matanza de los vencidos en la Guerra Civil. Era eso.
obviamente, ejecuciones sin juicio. Esto jamás existió en la Constitución de los Estados Unidos, al contrario. La Constitución de 1853 en ese sentido era igual que la de los Estados Unidos, las prohibía. ¿Y qué hicieron los reformadores de 1860? Expurgaron la prohibición. Y no lo hicieron de gusto, porque Mitre lo utilizó con sus famosos coroneles, sobre todo en los casos de Chacho Peñalosa y de Felipe Varela. Ahí hubo muchísimas ejecuciones. Al Chacho Peñalosa lo lancearon directamente. O sea que ahí no podés. Esa reforma fue absolutamente regresiva. No solo no se acercaron a la Constitución de los Estados Unidos, sino que fueron bárbaros. Y además, con lo que pasó después, uno tranquilamente puede pensar que lo hicieron a propósito. Mitre, sobre todo, que tuvo que ver en esto. El resto, la verdad no quiero retenerlos más porque lo van a leer, porque queda acá el texto, el material, pero realmente la invocación a la necesidad de alinearse con la Constitución de Estados Unidos fue un invento. Y en realidad lo que había en discusión entre Buenos Aires y la Confederación era una cuestión facciosa. ¿Qué facción se queda con la caja? Nada más que eso. Hoy esa coyuntura histórica está completamente diluida. La terminó de diluir Roca cuando federaliza la ciudad de Buenos Aires. La reforma constitucional de 1860 no alteró las líneas básicas de la Constitución. Solamente introdujo algunas disposiciones que en ese momento eran trascendentes en resguardo del equilibrio fiscal de la provincia de Buenos Aires y de su hegemonía política. El trabajo que Mitre comenzó con la reforma de 1860 lo terminó en 1862 cuando descabeza el gobierno de Paraná y traslada la capital a Buenos Aires, y ahí no hubo ninguna reforma constitucional. Pero en realidad la reforma de 1860, la base es la lucha por la plata y el poder, nada más. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, necesito preguntarte algo que es un interés particular, ¿no? No me quedó clara la vinculación del asesinato de Nazario Benavides con lo que estaba pasando por estas latitudes. ¿Qué vinculación? A lo mejor la es compleja, te vas a enterar leyendo el texto porque está más explicado, pero básicamente fue una trama urdida por el grupo de Buenos Aires y contemporáneamente con eso había también dentro del grupo de Paraná una lucha por la sucesión de Urquiza, porque se acercaba el fin de su mandato y había dos pretendientes a sucederlo. Uno que era Derqui, que es el que finalmente va a triunfar, y otro que era del Carril. Urquiza estaba convencido de que esto lo hicieron para desestabilizarlo a él y meter una cuña en esa lucha por el poder que tenía él en Paraná. Pero como digo, lo vas a ver al leer eso. Muy bien. Gracias.
sigue. Nos quedan las reformas de 1866 y 1898. Son dos reformas muy puntuales, vamos a verlas en un solo encuentro. Después viene la reforma de 1949, que esa, digamos, es una reforma muy importante y muy densa. Después tenemos la reforma de 1957 y finalmente la reforma de 1994. O sea que tenemos un encuentro 1866 y 98, otro encuentro 1949 y 57, otro encuentro la reforma de 1994, después tendremos un encuentro para ver la aplicación de la Constitución en fallos célebres de la Corte que hayan tocado el numen de la Constitución. La aplicación de la Constitución de los Estados Unidos, que fue muy extendida a lo largo de toda la historia constitucional argentina, especialmente en momentos de mucha crisis. Se aplicó cuando fue la Revolución Radical de 1893, se aplicó muy extensamente con la crisis de 1930 y se aplicó últimamente en el caso UCI. Todos casos que los vamos a ver en ese encuentro. Y uno o dos últimos encuentros y cerramos con un análisis de lo que la Constitución requiere para ser actualizada. Porque imaginen ustedes que en realidad el texto constitucional que seguimos teniendo es el de 1853. Las reformas de 1860, como vimos, fueron a medida de una situación política coyuntural que ya está totalmente diluida. El texto de 1853-60 fue reinstalado por el bando militar del 27 de abril del 56 y la reforma de 1994 lo único que hizo fue actualizar la doctrina liberal de la Constitución a los tiempos del Consenso de Washington, nada más. O sea que si se compara, es una de las constituciones más antiguas del mundo, si se compara esto con las constituciones más modernas, realmente está muy atrás, muy atrás.